Sigueu molt benvinguts. No sé si està molt fort, em sembla que està excessivament fort ara. D'acord. Jaume, el degà de Filosofia de la Ramon Llull, vull donar la benvinguda a tots vosaltres, però molt especialment a les persones que avui ens acompanyen, a les persones que avui ens adreçaran a aquesta conferència. Daniel Giral Miracle, però de manera molt especial el pare Màneques, que avui ens acompanya. Avui fem un acte a la facultat particularment interessant. És un acte que organitzem conjuntament la Fundació Vilacases, l'Abadia de Montserrat, i aquí tenim el pare Laplana, que ja porta... Quants anys portes? 30 anys al museu? Això es té que dir amb la veu baixa, però porta 40 anys al capdavant del Museu de Montserrat, que com sabeu tots vosaltres, és un dels 3 o 4 museus de referència de Catalunya. Un museu que s'ha fet amb la voluntat, la passió, les donacions i amb l'ambició del pare Laplana. I avui és el top d'Espanya i d'Europa. Doncs bé, entre la Fundació Maragall, la Fundació Vilacases i l'Abadia de Montserrat organitzem aquestes sessions. Avui tenim la primera i hi haurà continuïtat sobre l'art religiós contemporani. I per això tenim un dels grans especialistes a Europa, per no dir l'especialista a Europa. Yo no sé si me sigue el catalán, pero iba diciendo que el Pare Paneques es uno de los grandes especialistas en Europa sobre el arte sacro contemporáneo. Doctor en filosofía, historiador de arte, un hombre con un gran conocimiento de este arte que no es nada fácil, porque yo no sé cómo, voy a oírlo con mucho interés, porque vincularte arte sacro y mundo contemporáneo, cuando el mundo contemporáneo, la cultura contemporánea tiene pocos referentes, no es fácil. Y de hecho, un poco el problema que tiene el arte religioso en el mundo contemporáneo parte de esto, pero esto supongo que ya lo explicará usted, ¿no? En todo caso, yo solo quiero darles la bienvenida como presidente de la Fundación Maragall, como decano de esta facultad que los acoge, la Facultad de Comunicación y de Relaciones Internacionales Blanquerna de la Universidad Ramon Llull. Tenemos este edificio y otro aquí al lado, y este auditorio. Y para los estudiantes que nos acompañan y para todos ustedes, muchas gracias de acompañarnos en esta sesión que estoy convencido será muy interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias por acogernos en vuestra casa. Ik spreek Catalan, aber über Ihre Biografie. En dan, Sie kennen gut Deutsch American, no? Ich kann das in català sagen. Em deixa parlar català perquè sobre la seva vida que ell ja se la coneix, no? Aleshores, és un privilegi que heu pensat, 3 institucions, portar el Pare Màneques perquè el seu prestigi, la seva autoritat en el camp de l'anàlisi de l'art contemporani, no solament el religiós, sinó l'art contemporani i les seves components espirituals, cristianes i religioses, és un dels que ho ha analitzat millor i ho ha fet amb una perspectiva molt àmplia, tant d'aquells artistes que eren afins o podien ser més afins, com aquells que des d'una altra dimensió també indagaven sobre el camp de l'espiritualitat i el camp de la creença. Per tant, és un pensador contemporani que ha buscat el diàleg entre cultura, església, societat i política. I ho ha fet amb una visió àmplia i directament adreçant, interpretant els artistes contemporanis per més estrafolaris que pogués ser. Perquè l'art contemporani no sempre ha estat entès des del món d'església o des dels mons confessionals, perquè hi havia una mena de rèmora del passat i una nostàlgia dels gòtics i dels barrocs que poc, excepte els moviments de renovació francesos, de la litúrgia, excepte excepcions com Roncham, o excepcions com Chillida, que són exemples bàsics també en el seu discurs.
Ell té aquesta autoritat com de ser format en filosofia, de ser en societat, amb història de l'art, i fer aquest encreuament amb una visió contemporània i a la teoria i a la pràctica, escrivint els seus articles i escrivint els seus llibres, però sobretot portant-ho a terme a la seva parròquia de Sant Pere de Colònia. És on ha permès, ha tolerat, ha invitat diferents artistes, on Chillida hi va fer una obra memorable i va ser el moment d'identificació entre el pare Mènechens i el Chillida. El Chillida sempre deia que en el fons tot tenia una voluntat de profunditzar en l'ànima, en l'esperit, i ho va manifestar amb la seva obra, amb el ple, amb el buit, amb aquells textos sobre Sant Joan de la Creu. Per tant, era algú que tenia una vivència estreta amb el que és la component espiritual. El pare Mènechens ha parlat de Boyce, ha parlat de Boltanski, ha parlat de Francis Bacon, hoy también nos hablará de Bacon, ¿verdad? Ha parlat de Boltanski, ha parlat del Chillida, ha parlat d'Arish Kapoor, Adolf Reiner, Sale, ha parlat del Tàpies, ha parlat del Saura. És a dir, ha fet una voluntat d'apropament a aquests diferents artistes amb una càrrega d'esperit molt intensa, i ell n'ha fet els seus articles, els ha convidat a participar en esdeveniments, i nosaltres des de Catalunya el recordem la seva presència a Manresa quan es van fer els diferents esdeveniments al voltant de Sant Ignasi amb unes performances d'art contemporani. Per tant, és una gran autoritat, i jo només voldria dir que no solament ha estat professor al món alemany, sinó que ell ha estat professor, i avui ve a Blanquerna per completar el seu currículum internacional. Si no es passa per Blanquerna, no s'ha passat per les grans universitats. Ell ha estat professor a Berlín, ha estat a Viena, ha estat professor a Indiana, a Geòrgia, a Bonn, a Londres, a Leipzig, sowieso, etc. A Massachusetts i el College of Holy Cross de Massachusetts. És a dir, cridat per totes les universitats, col·laborador amb totes les revistes, una personalitat excepcional. Per tant, tenim 3 oportunitats d'escoltar el pare Mènechens. Avui aquí, demà, dijous, a la Fundació Vilacases, Art i Religió, les experiències a Sant Peter, la seva parròquia, i a Chillida serà el dia 23 de febrer a Santa Cecília, on continent i contingut explicaran l'exègesi que el pare Mènechens en farà. Per tant, muchas gracias por su presencia. Usted tiene la palabra y su español es fantástico y entendible, pero si hace falta la traducción, tenemos la traductora que podrá normalizar sus problemas lingüísticos. Un aplauso pel pare Mènechens. Estoy muy feliz. Muy feliz. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar en Cataluña porque he recibido de este país, Cataluña, muchos impulsos fundamentales del arte y la iglesia, y de la crítica entre arte y iglesia, y la combinación de los dos, especialmente de Tàpies y de Juan Brossa y otras capacidades, y sitios de Manresa, de Vic, y siempre, again and again, Barcelona. Estoy muy feliz de estar aquí, y también estuve con un otro artista en esa universidad muy famoso, Ramon Llull, sobre Fernando Prats y otras conferencias. Muchas gracias por su invitación. Yo soy un sacerdote, yo soy un agente, yo soy un jesuita, y busco el poder de la religión y del arte y de la cultura de todas las partes, y especialmente que la religión es solamente un momento de la cultura grande y una hermosa hermana, la religión como una hermana de la música, de la pintura, del arte, de danza, de todos los otros.
Y por eso es que la futura de nuestras sociedades dependen de unificación del gran poder de todas las partes de la cultura y las diferenciaciones especialmente contra hombres y mujeres y muchas otras fuerzas. Okay. He buscado un sitio para realizarlo y en San Pedro de Colonia había una iglesia en Colonia en una parte de la guerra que era destruido totalmente. Habían dos iglesias lado a lado, una comunidad de los monjas a un otro y al otro lado la iglesia que era una parroquia para la gente que vive alrededor del monasterio. Y por eso, solamente para entrar, algunas imágenes para presentarlo. Ok. Esos solamente son los nombres de los artistas que tocan. Aquí los dos iglesias, lado a lado. Ya, sí, sí, eso es. Es antes de la guerra también, una iglesia románica y una otra, una iglesia gótica. La románica era fundada en 830 como una comunidad de las mujeres y también la parroquia a la izquierda fundado en 1140. Era también antes románico y el torre que se puede ver desde aquí era románico, pero todo el otro era como la iglesia de hoy, la Sagrada Familia, una box, para decirlo en inglés, una box de luz, una casca de luz, donde se puede experimentar todo el día el movimiento del sol. Aquí también tenemos un tríptico, aquí también imágenes del centro 1900. También se puede ver que hay un Rubens sobre el altar, porque Rubens con su familia ha vivido en nuestra parroquia y su padre era enterrado en nuestra iglesia. Aquí también tenemos vitrales muy famosos en Alemania del 1540. Son de Renacimiento. Aquí, finito. Guerra. La guerra. Guerra. La guerra. El finito, desde de 7,000 personas que viven en la parroquia, al final solamente 49 y ahora solamente viven aquí en esa parroquia 400 personas. Pero también una resurrección. Muchos años después, en 1950, era esa posición y en 78, cuando yo tuve como pastor allí, una instalación de Jenny Holzer, pero no hablaremos sobre eso, pero más tarde. Aquí, la última imagen, después había un gran cambio arquitectónico, pero es quizás importante de realizar la visión del espacio.
Cuando yo era inaugurado como pastor, conmigo tenía una imagen, un tríptico. Era de Marcus Lüpertz y se llama Estuve en un país donde se crucificaron las mariposas. Pueden ser sobre el altar central una gran imagen de 2 metros de altitud y de 4 metros de dimensión horizontal. Solamente eso. Se puede decir ahora una gran interpretación, pero no es necesario. Solamente para demostrarle que siempre al lado de Rubens, al lado de vitrales más famosos, muy buenas, al lado de eso solamente arte contemporánea. Es como un crossover. Y eso es sobre yo me voy a hablar y eso es mi experiencia. Y mi experiencia siempre era, escúchame, suceso. Funciona. Es decir, no solamente hacer siempre lo mismo que la gente quería, que gusta, no, siempre, no, impulsos contemporáneos para vivificar la fe, el espíritu. Siempre es en un momento cuando muchas cosas del arte fuera de la casa hay un servicio de vacío, pero van a ver un poco más después. Solamente para verlo. Una cruz diferente. En 10 años hemos celebrado una serie de exposiciones de trípticos, como una forma antigua, pero también una forma muy densa. Y desde 50 y conmigo nuevos. Hoy solamente 3. Mañana solamente 3 de mujeres. Y sobre mañana 3 que viven en esa península. Junto con Max Beckmann, Francis Bacon prestó especial atención como ninguno otro al tríptico en este siglo. Vio en él un marco de trabajo extremadamente útil en él que se pueden colgar todos los sentimientos de impresiones imaginables. Danke. No. Gut. Cada uno de los paneles laterales del tríptico 71 se llama establece una figura en posición diferente en una especie de pasadizo. En el lado izquierdo se encuentra una figura vestida únicamente con calzoncillos y un zapato deportivo con cordones cayendo al suelo. Mientras cae de cabeza, el atleta abre los ojos de par en par. Su boca hace una amplia mueca. La cara está dolorosamente distorsionada. La cabeza parece dividirse con el impacto de una segunda forma abstracta a la izquierda. En él, a la derecha, se levanta un soporte de imágenes plásticas. Puede reconocerse en él
El retrato de un hombre de perfil tiene los ojos medios abiertos y la mirada es seria y se guía hacia un objetivo. Paradójicamente, la pintura parece deslizarse desde su parto inferior como una calcomanía sobre la superficie del pasadizo. Allí se disuelve en una pintura de aceite amorfo y espeso. Los gestos divagos del pincel hacen parecer querer detener un derramamiento de esta masa espesa. También forman el retrato de nuevo en dirección de movimiento lento hacia abajo. Esta vez al revés. Un nuevo soporte de imágenes le da un asidero en la horizontal. La persona representada ahora aparece con los ojos cerrados. La fisionomía parece tan sin vida como petrificado. Se encuentra de cabeza y de perfil hacia la izquierda. Sin embargo, el retrato no puede ser fijado definitivamente. Se disuelve nuevamente y continúa fluyendo en una corriente oscura hacia un charco en el suelo. En el parte central, a la derecha, hay un hombre en una escalera. La posición y el gesto confunden. Sostiene una llave en una puerta ligeramente abierta. Una pierna está sobre restos de un periódico, a otra no es visible. Un ángulo en el escalón sugiere que detrás hay una puerta. Los rastros de movimiento en la ropa indican que lleva prisa. Un brazo de color carne colocado sobre la espalda actúa como una división del hombre, en un parte superior y inferior, y contrasta los dos movimientos. Parece apresurarse desde el fondo hacia la puerta abierta. La luz fantasmal cae allí sobre la sombra de la cabeza. Él mira en su contorno parecido a una silueta recortada con tijera al baño ubicado arriba. La forma de la cara es un perfil a la izquierda que muestra una relación con el retrato de la imagen de la derecha. El subtítulo de este trabajo da una referencia biográfica, el nombre John Dyer. Este viejo amigo del pintor murió en circunstancias misteriosas unos días antes del comienzo del trabajo en esta imagen. Una foto y la fecha demuestran que Dyer es el resultado de la imagen. Aunque Bacon siempre negaba que sus imágenes se refieran a la narrativa o incluso a circunstancias de vida concretas, este trabajo demuestra en retrospectiva que es una pieza de luto. Puede ser como un certificado individual de arte en movimiento, como un susto antes de la inoxidabilidad de la muerte, como afrontamiento de la muerte personal, en el comentario cínico de viejas historias de despida, ascenso y llegada, como Bacon lo encuentra en La Divina Comedia de Dante y también en el poesía Miércoles de Ceniza de T.S. Eliot.
En el ábside de una iglesia, este trabajo parece un elemento disonante, como el grito desesperado en el desilusionado. Esta oposición encuentra una intermediación solo en el espacio de los sentidos del individuo. Aquí, tanto el arte como la religión, fragmentados en los tiempos modernos, están comprometidos con el secreto de la vida del hombre. Quizás era la concentración, la antítesis más radical en nuestra iglesia. Debajo de una crucifixión en las ventanas, eso imágenes muy totalmente diferentes, pero pasó de la muerte de un artista que es totalmente contemporáneo, pero también es un hombre, es un artista y tiene tranquilizar su dolor y su culpa. Después, fuera de la iglesia, fuera al museo en Basilea. Un otro tríptico de una mujer muy importante de Alemania, muchas exposiciones aquí en ese país, Rosa Marie Trockel. Porque es una mujer, quiero cambiar un poco y pido a mi, wie sagt man, Gastgeberin. ¿Cómo? Anfitriona, famosa. Y por eso he pedido que lea mi texto. Por favor. ¿Ya? Ahora imprevisto, nuestro amigo de Colonia. Pero bueno, intentaré leer el texto de Rosa Marie Trockel. El título es Tengo miedo. 1993. ¿Ahora sí? Ahora sí. Trazos en la capilla mayor. El diseño del altar de Rosa Marie Trockel comprende el espacio antiguo de la iglesia San Pedro, deteriorado por la destrucción de la guerra, como un objeto en el que ella se encuentra y con el que se enfrenta y da forma. Entiende la casa de Dios como un refugio de preguntas y conciencia. Para ella es un lugar público y al mismo tiempo un espacio político que pueda abrirse a un visitante y que inspira. En el ábside coloca en letras grandes las 3 palabras yo tengo miedo. Al mismo tiempo, con esta oración, evoca al objeto frase como experiencia, la que en cualquier momento se recuerda de todas las represiones porque se da con la existencia del hombre. Según Kierkegaard, el miedo debe distinguirse del temor. Solo los humanos tenemos miedo. El animal es temeroso en el mejor de los casos. Es el terror de la nada sin forma y la muerte que extingue toda la vida. El miedo supera la seguridad de uno mismo. Es fuerte y silencioso, pero sin desaparecer. El miedo puede advertir o atontar. Puede ser justificado o engañar. Sobre todo, desafía a las personas con sus problemas individuales. Amenaza nuclear, desastres ambientales, mafia, violencia criminal, explosiones militares.
abuso de oportunidades científicas, desempleo, pérdida de perspectiva. La religión, el arte y la filosofía siempre han sido formas y caminos mediante los cuales el hombre trata de contrarrestar la supremacía y al mismo tiempo intenta afirmarse en el mundo. Así el hombre pone enfrente del miedo su comprensión y conocimiento, su fe y su creatividad. El hombre construye un muro de patrones gestados contra lo amenazantemente desconocido. Mitos, historias, constructos y experiencias. Aquí fija sus vacilaciones y estados de conciencia. Con sus visiones apocalípticas, su juicio final y sus elaborados castillos protectores, el hombre se refugia en mundos diseñados. Ahí cree que puede defenderse de las amenazas. El miedo engendra y da a la luz a las fuerzas de supervivencia humanas. Estas le dan al individuo la fe en sí mismo y la esperanza de la supervivencia. Liberan en él una forma de voluntad con la que quiere defenderse de lo terrible y lo destructivo. Al final, solo hay dos posibilidades que generan esta fuerza, escribe la psicoanalista Edeltraud Meisterman sobre el diseño del altar. La ternura y la apertura en las que la empatía de una mano tierna se posa en el hombro tembloroso de miedo y la conversación abierta con valentía que lucha por la claridad y la precisión. Las tres palabras sobre el altar desconcertaban a algunos visitantes. Se encontraban a la altura del cuello del sacerdote y de cara al oyente. Sin embargo, como palabras en el ábside parecían una confesión de Jesús. Y de hecho, los evangelios hablaban varias veces sobre el miedo de Jesús. Describían cómo lo sintió en el Monte de los Olivos, cómo el miedo y la ansiedad se apoderó de él y él se arrojó al suelo y oró en su agonía. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice Lucas, y oró diciendo, Padre, si es posible, aparta esta copa de mí. Pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Mateo. Jesús sabía lo que significaba el miedo, pero no lo evitó y supo hablar de su capacidad para superarlo. Asegura repetidamente a sus discípulos que el miedo se puede superar con confianza. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. De San Juan. La frase sobre el altar confronta la acción litúrgica con su reivindicación y significado. Ternura y apertura. Para realizar, durante de 30 años, siempre tenemos una exposición de arte contemporáneo, siempre. Y uno sigue al otro. Por ejemplo, al otro, aquí es una otra mujer, yo directamente, se llama Marlene Dumas, es de Sudáfrica y vive en Ámsterdam hoy. Es una artista muy famosa que trata de fijar los hombres solamente con los redes, Gesichter, ¿cómo se llama? Redes? Caras. Y quizás conocen de ella, y era invitada de hacer un tríptico para un altar. Y dice, no, pero no, ¿qué es? No, yo
soy protestante, pero no tengo ninguna idea con trípticos, pero ¿qué hay que hacer? Con Cristo, ya, ok, pero ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Sí, sí, a Cristo es un hombre, ok. Entonces, ha coleccionado caras de hombres que conoce, su padre, su amigo, su partner, también hombres con el arte, como Bacon, y también los Cristo crucificado. Y por eso ha coleccionado imágenes como eso. Y aquí, Cristo crucificado es un místico, un secreto. No sabes quién es, pero es un hombre. Y entonces he discutido con ella, pero mire, ¿puede ser una mujer? No, no. Tú eres demasiado mucho protestante. Los católicos dicen, sí, puede ser una mujer, pero había un hombre, pero ¿puede ser? No. Al final, a mí me ha dicho padre, dentro de los 21 caras, es una mujer, pero no te digo dónde está. Y por eso mire, es una mistificación de una presencia. Y por eso funciona como una presentación. Ok, nuestra iglesia es la iglesia de Pedro Pablo Rubens, que es muy importante y hace nuestro poder de coleccionar artistas y artistas de todos los países para hacer, una exposición al lado de este gigante. Aquí era una crucifixión de San Pedro upside down. ¿Cómo se dice upside down? ¿Cómo? Al revés, cabeza para abajo. Al revés. Yeah. Al revés. Mire, eso también la nueva iglesia, pero después vámonos a reflejar un poco más. Y siempre tenemos la historia de la tradición de iconoclasmo, fuera con las imágenes, también el Rubens. Y aquí se pueden ver las Rubens en la forma que no pueden ver. En el 1080 se puede ver el Rubens solamente 2 días per año, como era siempre la tradición con los trípticos, lo conocen. Pero cuando se quieren verlo, entonces él habla no con interpretaciones, pero solamente con visiones, como eso. Y esa imagen crece la atmósfera del espacio. Llena el espacio con dolor y esperanza, con el cuerpo wie eine Blume. Cuerpo como si fuera una flor. ¿Han realizarlo? Una otra exposición de Anish Kapoor. En un tiempo cuando ha trabajado con espejos que refleja también upside down, al otro modo. Y dice, mire, es posible de cambio el Rubens desde arriba. De invertir los Rubens. Oh, mamá mía, no sé, porque yo tengo un grupo de historiadores del arte, la mayoría mujeres, la mayoría protestantes,
o no católicos, pero también había también católicos. No, no, nunca, nunca. Y entonces era una gran disposición y finalmente ha dicho, no, no, pero Rubens sí puede, es un pintor muy importante. Sí, tú puedes hacerlo. Y entonces el artista a mí me ha llamado y dicho, toma tu sacristán y los tres vámonos a hacerlo y entonces puede decirlo si podemos hacerlo o no. Y entonces hacémoslo y dice, oh, podemos hacerlo, nunca va a verlo. Nunca va a verlo. Cuando tú vienes en una iglesia donde has visitado muchas veces, tú conoces todas las imágenes, tú no ves, tú no das atención especial a ellos, porque no es la razón ir en la iglesia para realizar las imágenes. Y entonces se dice, Georg Baselitz, un artista alemán, dice, imágenes tú conoces, tú no vas a ver. Por eso había, no era una revolución. La gente, mire, ¿cómo eso? Aquí la última imagen de la iglesia antigua. Y entonces había un gran, porque nuestra iglesia es arriba, Badeanstalt, ¿cómo se dice? Römische Badeanstalt. Baños, ya. Okay. Había en la estructura algunos problemas y había después de la guerra, había una posibilidad que toda la iglesia pudiera caer junto. Y por eso tenían necesariamente un atento de los artistas. Y eso para mí era la ocasión de cambiar el sitio en un espacio totalmente moderno. Y eso pueden verlo. Aquí la iglesia en la estructura, el torre románico y el nieve gótico, tarda gótico. Entonces aquí se pueden ver 4 años de transportar y transformar y finalmente pueden ver el resultado. Eso es la iglesia como es ahora. Y también como un altar de Eduardo Chillida, pero sobre eso me voy a hablar en Montserrat. Es vacío. No bancos, no sillas. Vacío. El espacio como el espacio. La fuerza del espacio como un ayudo. Eso es la iglesia. Pero, dice yo, era la más llena en Alemania, en Colonia. A lo menos 1000 personas que vienen todos los weekends. No. Pero cuando han venido, hemos sillas, pero la gente tenía que traer los sillos por sí mismo fuera. Van a verlo un poco más tarde. Mira, aquí, ese es el espacio. Ese es el espacio. El espacio expira la sacralidad. El espacio expira una atmósfera que te toca, que te emociona. El vacío como la base para una oración. Continuamos. El arte. Iconoclasmo. Celebramos. Yanis Cornelis. Gafas para ver, campañas para excusar. En esa exposición, Yanis Cornelis desplegó
En la nave central de San Pedro, una gigante cruz que se expandía a lo largo y ancho de la misma. Fue formada de 42 toneles industriales de aproximadamente 1 metro de alto que habían servido para el transporte de líquidos como por ejemplo de petróleo o químicos o diversos materiales de producción. Eran diferentes colores y estaban múltiples huellas de los materiales que habían transportado. El uso de los mismos en la obra traía la imagen de los trabajadores, las materias primas, el trabajo y con todo ello el mundo de su transformación. Estaban abiertos y fueron rellenados con 20.000 gafas, 20.000 gafas, donada por los centros oftalmológicos de las regiones del desierto de Sahara en África. Las personas que visitaban la iglesia se aproximaban a la enorme cruz desde diferentes puntos de la misma para observarlos de cerca y poder ver contenían en el fondo. Admiradas, encontraban en su interior las centenares de gafas que el artista había colocado meticulosamente con sus cristales hacia arriba para que se reflejara allí la luz que atravesaba el techo de la iglesia. El maravilloso efecto se hacía inmediatamente subir la mirada al cielo buscando el origen y fuente. Y ocurría entonces ese momento mágico de inspiración y creación, pues ese movimiento de la mirada trazaba en el espacio una perpendicular a la horizontal imaginaria y se formaba una cruz de movimiento, esta vez invisible, pero inherente y presente en el espacio. Además de eso, para celebrar la Eucaristía, las sillas se habían desplazado dentro de la gran cruz y las personas tenían que escoger el lugar para sentarse. Por ejemplo, unas preferían estar al lado donde yacería la cabeza de Jesús, otras al lado de las manos o del corazón o de las rodillas o de los pies. La cruz se había vuelto en sí misma, un espacio de reunión sufriendo una metamorfosis dentro del hogar. El símbolo fundamental de la fe, transformado en carácter objetivo dentro de la subjetividad. Y la crucifixión se vivía y descendía como un signo de iluminación de las personas. Además, la obra en el interior, el artista Cornelis realiza otra en el patio de la iglesia. A la sombra de la torre romana hizo excavar una especie de pozo de 3 metros de profundidad y luego rellenó con 8 campañas. Y la más grande estaba debajo y hacía que las demás encima de ella formaran una espiral hasta la superficie. La imagen reflejaba la voracidad del profundo pozo donde las campanas se encontraban como sumergidas y arrojadas, provocando un profundo silencio. Solamente una otra mujer, Barbara Kruger. ¿Conoces? Ha estado muchas veces aquí en ese país y ha realizado a lo menos 10 veces. Es conocido. Una mujer muy fuerte. No palabras.
solamente ver. Dentro de la iglesia, una gran foto de 24 metros longitud y 8 metros dimensión. Y 4, una color rojo, y dan 4 preguntas. Primero, who salutes the longest? Wer salut zuerst? ¿Quién tarda más salutando? Y la gente, para la misa, se puede sentar en el medio y después, siempre lo mismo movimiento, cada uno va a caer su silla al lado a un corredor, un carrillo. 10 minutos, el vacío. Servir el espacio es trabajo, pero no trabajamos. Un espacio fuerte necesita mucho combinación, ideas. Y aquí lo mismo. Mire, eso es San Pedro. San Pedro, como eso, una acción de sal de un hombre de Japón, Yamamoto, Mutoi Yamamoto. Mire, solamente un dibujo de sal, solamente sal. Semanas de trabajo realizarlo. Solamente sal. Sal en ese espacio, con líneas, con composiciones, con intervenciones, interacciones con el altar de Chillida. Mire, el mundo con distorsiones en el centro de una iglesia y alrededor se van a celebrar la misa. Finalmente, la iglesia San Pedro, una otra instalación, Don't Worry, en 4 lenguas, latino, no li solicitous esse, English, don't be solicitous, o mi mirimna en griego, o alemán, fürchte dich nicht. Don't have miedo. Gracias. Bé, después de esta lección, algunos saldremos impactados. Quería preguntarle si nunca ha tenido conflictos con la parroquia o con sus superiores con estos atrevidos acontecimientos. Sí, también, pero mire, yo soy un jesuita, no necesito ser un párroco. Y cuando yo construí una parroquia, yo soy el párroco como un artista. Yo tengo el derecho de crear espacios. Lo más importante para la fe no es arte, no es música, no litúrgica, pero el fundamental es el espacio, servir la arquitectura. Eso es el alma de espiritualidad. Y por eso era muy importante. Y la gente, pero también nunca Bach, no celebramos canciones de Bach.
no de antiguas, solamente contemporáneas, pero es otra cosa. Es importante riscar la actualidad. ¿Riscar? Sí, arriesgarse. Arriesgarse para tomar nuestro tiempo. Por eso he dicho, por favor, vete al lado. Tenemos muchísimas iglesias más empty que nosotros. No dejamos y esperamos. Y especialmente, mire, los artistas y también las artistas femeninas. Eso es muy importante. Es un poder especial por eso era siempre dentro de la iglesia teníamos más o menos la democracia, pero con una comunidad especial necesito, por ejemplo, para abrir la iglesia con atención, 60 mujeres y hombres que aufpassen. Entran, ¿no? Entran. Okay. No, que ten cuidado para no tocar. Pero no era un problema muy grande. O sea, usted lo ha superado. Sí. No le han censurado. No. No. El cardenal, sí. No, ok. Mire, no, el cardenal es uno de la derecha, ¿no? Pero era amigo de mí, porque tenía en su estómago una devoción al arte, como católico. Y por eso su arte era el 1080, no más, pero tenía un respeto al arte contemporáneo. Y siempre, cuando yo pedí un artista para una exposición, siempre, y ahora finalmente necesito para el palacio de nuestro cardenal, porque tengo una pared, muro. De todas las exposiciones que no tenemos, eran una conexión con una imagen para el cardenal. Y eso era un tranquilizer. ¿Cómo? Tranquilizante. Tranquilizante, sí, eso es. Pero usted es muy artista y muy simpático. Suerte de esto, ¿no? Sí, y si es jesuita ya es la perfección. Ok. ¿Y siguen su proyecto de exposiciones hoy? ¿Sigue vivo, sí. activo? Sí, muy activo, sí, claro. Tengo desde 10 años, yo necesito de ir porque he realizado con mis orejas. oídos son un poco más para bajo y mi trabajo era trabajo con los niños. Y era muy fácil con 100 niños y celebrar misas y ok. Pero después de 21 años era de bastante porque hay que riscarse. Arriesgarse. Sí, tiene el poder de continuar, pero continúa. Y también tiene un futuro, y planos para un futuro. ¿Con el mismo cardenal o ha cambiado? He cambiado. Vale. Ya, desgraciadamente. Pero este es de izquierdas. los cabezaduras para mí son más... mejor. Ya, para mí. Ya entiendo, sí. Cabezas duras. Pero, ok. ¿Y con la música ha hecho alguna experiencia? Ya, la música es la experiencia más radical que el arte. Porque es un otro mezclado, es decir, de armonía y disarmonía. Normalmente a los católicos no les gustan disarmonías, pero me gusta la disarmonía, porque disarmonías siempre son procesos de buscar, de preguntar, de analizar. No para ir
armonizarlos, pero también para vivir con aspectos desarmonicados, solamente. Pero también, mire, es una dialéctica y es muy importante de celebrar y de vivir con esa dialéctica como una cultura dialéctica. Eso es para mí. Ya. Pero es difícil de hablar sobre la música sin oír. ¿Pero ha hecho conciertos? ¿Solamente música? Sí, pero solamente contemporáneas. Post-decafónico, más radical. Ya. Y no solamente con órganos, tenemos un gran órgano, lo más contemporáneo, especialmente con también ¿Batería? wie heißt man, Register, wie sagt man? Una mesa de registros. Ya, con percusiones, no solamente potuta con aire, pero también con rítmico y otras cosas. Pero tenemos, por ejemplo, una arpa abajo, muy grande, o también un... oh Gott, wie heißt man? ¿En Deutsch? Xilofón. Xilofone, ja, Xilofone. Y cada un xilofón tiene ein Hammer. Golpe, ¿no? Und in der Orgel, du machst tac, 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 tac. Tú puedes construir rítmicos muy famosas y con un xilófono duro y un xilófono dulce. Y muchas campañas diferentes. Es una... mira, hay composiciones por el órgano que no existen. Y no nosotros, pero hemos realizado un gran órgano para composiciones que existen y la primera vez pueden realizar. Métodos electrónicos. Por métodos No electrónicos. Percusión y sonido. Ya, no, real. No es una alternativa, ¿no? Era verdaderamente la moda antigua. Y antes de finalizar, ¿cuál es el próximo artista invitado? Yo no estoy ahí. Ah, ya no está allí. No. ¿Le expulsaron? No. Yo soy desde 10 años, no estoy ahí. ¿Por qué razones? ¿Fue su cansancio o le invitaron a salir? No, tú tienes que dejar la que viene. Vale. No, La persona que viene después. Pero estoy fuera de eso. Porque es muy importante hacerlo con todo tu poder, pero cuando es fin. Y déjales, porque ya es una... Bueno, cuando es fin, ya ho ha dit ell. O sea, si alguien quiere preguntarle alguna cosa, si no hacemos fin y fin. Por favor. Ya. Generalmente, cada una presentación hace angst a la gente. Y tú siempre tienes que comunicarlo angst. Yo tenía una psicoanalista muy conocida y tenemos reflexiones sobre la angst, la importancia de angst. Que angst es una amiga, que angst es una cosa que hace atención y es escéptico. Y tú no puedes, du kannst nicht jedem vertrauen, der über den Weg kommt. Du musst skeptisch sein. Que te debe venir de cara, ¿no? Ten cuidado. Y por eso angst es una amiga, pero el amigo es demasiado directamente, ¿ok? Y entonces hay un proceso también que viene dentro, después de esa imagen para la gente, pero también ¿qué sentido que puedes describir como un tríptico, los tres, yo tengo miedo? ¿Qué es eso? Y nunca
especialmente después de la resurrección. Todos los evangelios dicen, Cristo viene a las mujeres y hombres, sus heridos, y dicen, no tengo Angst, habt keine Angst. Yo soy yo, freut euch. Ja. Y por eso Jesucristo en Getsemaní Sí, Getsemaní. es la imagen intenso de la angst. Cristo es la encarnación del angst y la encarnación de Dios en la zona de angst, del miedo. Pero también dice, ich habe die Angst überwunden. He superado la miedo. Superado el angst. Mire, angst es una amiga y la forma de angst es Wahrheit, directamente, no ilusiones. ¿Por qué? Pero también es Zärtlichkeit. Escúchame. Zärtlichkeit ist, Cariño. lege die Hand einer Mutter auf der Schulter eines ängstlichen Kindes. Sie kann besser übersetzen. Ah ja, du hast recht. Es como la mano de la madre que le pone la mano al niño para acariciarlo. Das zur Angst. Esto es miedo. ¿Ya? No, y pueden, esas imágenes funcionan. Funcionan de discutir religión en una forma contemporánea, no con los otros imágenes, con la arte cristiana, que no existe. Arte sacra no existe, no es arte. Eso es una clara posición. Arte y religión son separadas y eso es bueno. No necesitamos el arte. Para llenar religión con vida, con formas de vida, es importante de colaborar y no necesitamos expresiones especiales, solamente formas. Okay. Estoy muy feliz. La pregunta ha sido molt oportuna. Alguna pregunta més? Perquè per les respostes ja veu que és més contundent que el Parlament. Bueno, yo quería preguntar dos cuestiones. Una, si hay alguna ceremonia que se celebrara en el momento de apertura de una nueva exposición. Y la segunda, si el ejemplo ha contaminado o otras parroquias, otras iglesias han seguido el modelo de San Pedro. Ya, pero no olvidan la cuestión de dinero al final. Pero, primo, sí, siempre una apertura conservativa, siempre con arte contemporánea, música contemporánea. Porque la gente del arte contemporánea son idiots en música contemporánea. Mis católicos son mucho más mejor con la gente. No. Eso es. Es una provocación y eso es muy importante. Mire, son tres. Don confronta arte y religión, oh God. Pero tienes tres. Arte, música y religión, a lo mejor para la religión. Entonces, los niños, arte y música luchan. Y tú como el padre, calma, y da tolerancia, y eso. Siempre también una introducción. Por eso, es muy importante. Y después 60 mujeres y hombres que siempre tienen una presencia dentro de la iglesia y pueden hacer muy sencillos discusiones, preguntas. Eso es. O sea, eso. Y el otro. Han copiado. Ya, mire, muchísimos.
Pero mire, hay muchos especial evangélicos en Alemania que no saben cómo llena tu iglesia. Pero tú no puedes llenar la iglesia con exposiciones. Para llenar la iglesia, ser un sacerdote, un párroco muy bueno. Y la mujer, lo más fácil con los niños. Porque las paredes, los padres o madres tienen interés que sus niños van a catequesis, una introducción a la religión, pero no leer la religión, pero comunicar la religión. Estamos aquí en el departamento de comunicaciones, no de didácticas. Didáctica de religión no es muy bueno. Tengo unos aspectos muy personales, pero no es relacionado demasiado al arte. Pero ya, muchísimas, pero el abren und schließen wieder. Cerrar, armonizar. Ya, porque el trabajo del arte entre la iglesia y arte, tenemos que discutir, es dar un respeto fundamental al artista y al arte como una forma, una devoción de ese camino. Eso es lo más importante. Y entonces, el artista son como niños que te aman la religión. Cuando la religión es sabia, por ejemplo. ¿Ya? Alguna pregunta más? Hi ha més persones que volen demanar la paraula? Vale, el último, pues, das let's. Padre Més fort. Enríquez, sí, ahora. Ha comentado que la iglesia era una caja de luz, ¿no? En ese sentido, y le quería preguntar, en esta creación de espacios que usted ha dicho, ¿cómo han trabajado el tema de la luz, de la iluminación? Nos ha enseñado esta exposición que era una cruz, que trabajaba en las sombras. ¿Cómo han ido trabajando? ¿Qué reflexiones han habido alrededor del tema de la luz? Preguntan de iluminación. Ya. Mire, la iluminación es lo más importante dentro de la iglesia. Por ejemplo, la Catedral de Colonia tiene lo más caro, lo más siempre puede hacer una Regulación de la regulación, ¿ya? Cuando no tenemos sol. Entonces, podemos la calidad de eso, porque ya. Y también lo más la luz. Ya, danke. La luz ayúdate crear atmósferas. Atmósferas, por ejemplo, del Advento, más o menos fuera con toda la luz. O de Caresma, o de una misa pequeñita, solamente al lado. De meditaciones. Siempre nosotros, otra vez, he vivido en una iglesia que era orientado, que y yo he vivido con la luz. Yo puedo entrar a la iglesia y puedo decirte qué hora es. Mire, eso es muy importante, diferenciar la luz del sur después de comidas y la luz del norte y la luz del este, y especialmente mi iglesia era construida más o menos por el luz del oeste, cerca de la noche. Y entonces ha focusado la luz
como un spot directamente en el este de la iglesia, del altar. Era construido en 1520, pero han realizado vivir con la luz. Y lo mismo, tú puedes aprenderlo para un sacerdote cuando tú, en un momento de la luz, cuando tú necesitas un poco de luz, pero ¿qué luz? ¿Qué luz? ¿Qué match? ¿Dónde? Y era una gran computer sistema, no siempre ha funcionado, hoy son mejor, pero para un sacerdote, para mí, digo lo más importante de usar la luz para tu celebración que la preparación del sermón. Bueno, hoy me ha contado usted su experiencia en el interior de la Sagrada Familia. Qué impresionante. Ja. Es ein schrecklicher Kitsch, furchtbar. Aber das Licht, das war wie... Ein Wunder. Ja, also es war 1000-mal besser als Ronchon. Mil vegades més bé que Roncham, la llum interior de la Sagrada Família. Una cosa impressionant i emocionant. Bé, doncs hem quedat molt satisfets, suposo que sorpresos, però un home valent, un home que s'ho creu, y muchas gracias, ha sido un placer. Usted tiene 1 año o 2 más que yo, pero me ha transmitido una energía que me voy a casa temblando. Das ist ein guter Kommunikator. Lebendig. Doncs bona nit.